Hola, mi amigo querido, qué alegría. Una vez más, semana a semana, estamos disfrutando de vida, de gozo, de paz, de la paz que solo Jesús puede colocar en el corazón. Vamos a estudiar la lección número 7 para esta semana, para el 18 de noviembre del año 2023. El título de la lección es Misión en favor del prójimo. Y el propósito de la lección es mostrarnos que nuestro amor a Dios no se expresa solamente en palabras, en himnos bonitos, en poesías. Todo eso es bueno, todo eso es parte, y yo creo que Dios se alegra con todo eso. Pero en realidad hay un patrón para medir nuestro amor a Dios y es nuestra capacidad de amar al prójimo, nuestra capacidad de relacionarnos con el prójimo, de sentir empatía con los dolores, con los sufrimientos de las otras personas. Entonces, vamos a analizar una experiencia que sucedió en la vida de Cristo cuando estaba en esta tierra. La primera parte de esta lección lleva el subtítulo de La Gran Pregunta. Y tiene que ver con la pregunta que un doctor de la ley le hizo a Jesucristo. Leo Lucas 10:25 que dice: Un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta pregunta es interesante. La hizo un doctor de la ley, un intérprete de la ley. Cuando hablamos de la ley en este texto, no se refiere exclusivamente a los 10 mandamientos de Éxodo 20. Se refiere a lo que en ese tiempo era la Biblia, el Torá, los 5 libros del Pentateuco, que era la Biblia escrita que la gente en los tiempos de Jesús usaba. Y ese intérprete de la ley, ese conocedor de la ley, le hizo una pregunta al Señor Jesucristo. Y el texto bíblico dice aquí que hizo esto para probarlo. Ahora, ¿quién coloca esa expresión para probarlo? El autor del Evangelio de Lucas, inspirado por el propio Espíritu Santo. O sea, no es opinión particular de Lucas, es lo que el Espíritu le reveló. Ese intérprete de la ley hizo la pregunta para probarlo, no porque tenía interés en aprender, no porque realmente quería saber o tenía inquietudes con relación a su salvación. Inclusive, él no miraba a Jesucristo como el Hijo de Dios. Él lo veía apenas como un maestro, como un profesor. Y le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Sabes que esta es la pregunta del ser humano? A lo largo de las edades, de los siglos, las personas siempre se han preguntado: Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué haré para ser salvo? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Parece que el ser humano relaciona salvación, vida eterna, con acciones. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Te acuerdas que el joven rico una vez se presentó al Señor Jesucristo y le dijo: ¿qué haré para tener la vida eterna? Es una buena cosa ansiar la vida eterna, querer la vida eterna, aspirar a la vida eterna. Pero es triste cuando vamos buscando la vida eterna por los caminos equivocados, porque la verdad es que aquí este doctor de la ley estaba completamente equivocado. Él no tenía que hacer nada. Él tenía que entregar su corazón a Jesús. Él tenía que seguir a Jesús. Él conocía la palabra, pero parecía que conocía la teoría, porque en el fondo no sabía lo que la palabra escrita decía. Esto es importantísimo, querido, porque no basta conocer la palabra de Dios. Nosotros podemos estar perdidos en una montaña de letras, de versículos, de capítulos. Podemos inclusive estudiar, ser conocedores y llegar a ser hasta doctores en teología y sin embargo continuar perdidos, como la persona que nunca ha conocido la palabra de Dios. Es por eso que el mensaje de esta semana nos va a ayudar no solamente a encontrar a Jesucristo como nuestro Salvador, sino también a entender cuál es la manera correcta de amar al Señor Jesucristo, seguir y cumplir la misión que Él nos ha encomendado.
Bueno, vamos ahora a la segunda parte de este estudio, el método y la respuesta de Jesucristo. Voy a continuar leyendo el mismo relato que empecé a leer. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 26. Y dice, él le dijo, Jesucristo le respondió, Jesucristo le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Interesante la respuesta de Jesucristo. Porque el doctor de la ley había preguntado, Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y la respuesta de Jesucristo le dijo, tú eres doctor, ¿qué es lo que lees? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que entiendes? El Señor Jesucristo estaba queriendo llevarlo a un evangelio práctico. Porque en la teoría, este hombre era un doctor de la ley, un conocedor de la palabra. Pero la vida cristiana no es solamente teoría, querido. Cuando nosotros decimos, vamos a caminar con Jesús, vamos a andar con Jesús, vida cristiana es compañerismo con Cristo. La palabra es bonita, andar con Jesús, tomarnos de la mano de Jesús, compañerismo con Jesús. Esa es la palabra bonita, esa es la teoría bonita. Pero ¿cuál es la realidad? Que para andar con Jesús, para estar en compañía de Él, para tomar la mano de Jesús, tienes que orar todos los días, 24 horas por día. Vivir en espíritu de oración. Ya expliqué eso en otras ocasiones. Tienes que estudiar la palabra de Dios todos los días. Y tienes que buscar una persona para traerla a Jesucristo. Cuando haces esas tres cosas, estás saliendo de la teoría y estás entrando en la realidad. Solo que la teoría es bonita, pero la realidad es difícil de ser vivida. Tal vez por eso nos gusta predicar, nos gusta hablar del Evangelio, nos gusta enseñar, pero nos resulta difícil vivir. Y Jesucristo quería llevar a este doctor de la ley de la teoría que ese doctor conocía muy bien hacia la vida práctica, a vivir lo que él sabía teóricamente. Esto nos lleva necesariamente a la tercera parte de este estudio, heredar la vida eterna. Vamos a leer Lucas 10, 27 y 28. Dice así, aquel hombre, ¿no? Aquel doctor de la ley, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Jesús era extraordinario maestro, con una ternura, sin mucho palabrerío, de manera elocuente, profunda, pero simple, grababa las verdades en el corazón de las personas. A este doctor en la ley le preguntó, ¿me estás preguntando qué vas a hacer para heredar la vida eterna? Yo te respondo, ¿qué dice la Escritura? Tú eres doctor en la ley, tú debes saber. Inmediatamente el doctor de la ley le dijo, bueno, dice la palabra que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Quiere decir, amarás al Señor Jesús, al Señor Dios, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que la Escritura dice. Y Jesucristo lo miró con ternura y le dijo, pues hijo, entonces ¿por qué andas tan preocupado con la teoría? Ve y haz eso que sabes en tu mente, que has estudiado en la palabra de Dios. Ve y haz. En realidad la vida cristiana consiste no solamente en estudiar y conocer, sino en hacer. Ahora, en este texto hay algo importante que debemos resaltar. El hombre leyó la palabra de Dios y dijo, aquí dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con tu ser entero y a tu prójimo como a ti mismo. Sabes, querido, si tú amas a Dios, vas a amar a tu prójimo, pero lo vas a amar como a ti mismo. En otras palabras, primero tendrás que amarte a ti para después poder amar a tu prójimo. El problema es que desde que nos separamos de Jesucristo,
nuestro carácter se desfigura. ¿Quién nos da seguridad? La fuente de nuestra seguridad es la roca de los siglos, que es Jesucristo. Cuando estamos bien con Dios, pues estamos en armonía interior, tenemos paz interior y nos aceptamos a nosotros mismos como somos. Pero cuando nos separamos de Jesucristo, entonces vivimos siguiendo los padrones de esta tierra. Nos miramos al espejo y llegamos a la conclusión de que no somos tan bonitos como las personas que se ven en la televisión o en las redes sociales. Nos miramos en el espejo y llegamos a la conclusión de que somos demasiado gordos o demasiado flacos, o que andamos, mientras vivimos en esta tierra, pues contagiados con la manera de pensar de la gente de este mundo, porque estamos separados de Dios. Simplemente nos concentramos en la opinión de las personas de esta tierra, no en la opinión de Dios. Y siguiendo la opinión, los padrones que establece la sociedad, pues nunca encajamos, porque la sociedad cada día inventa un nuevo padrón de belleza, un nuevo padrón de alimentación, de vestuario, de cualquier cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos sentimos deformados por dentro. No nos amamos, no nos aceptamos. Y cuando no nos aceptamos a nosotros, dime en serio, a ver, respóndeme. Si tú no te aceptas a ti mismo, ¿cómo vas a aceptar a tu esposa o a tus hijos? Si tú no te perdonas tus propios errores, ¿cómo vas a perdonar los errores de las otras personas? Por eso, en esta parte, este doctor en la ley estaba expresando su deformación interior. En primer lugar, se acerca a Dios, a Jesús. Y Jesús se había dicho muchas veces que él y su Padre eran uno solo. Este hombre se acerca a Dios, pero no se acerca para realmente saber, no se acerca para curar sus heridas interiores, se acerca para probarlo, para testarlo, para ver, hacerlo caer, para ridicularizarlo. Y generalmente, querido, personas que ridicularizan a las otras personas, es porque en el fondo ellas se ridicularizan a sí mismas. Personas que se burlan de otras personas son porque en el fondo no se aceptan. Oye, si tú pudieras un día entrar, hacerte diminuto, nanonizarte, hacerte pequeñito y entrar en tu mente y pasear por tu mente, tú te asustarías con los traumas y complejos en forma de monstruos que están ahí agazapados en los rincones más oscuros de tu mente. Y esos monstruos te atormentan, no te dejan ser feliz, te desequilibran, te deforman. Y una personalidad deformada difícilmente puede relacionarse con las otras personas. Ahora, si no te amas a ti, ¿cómo es que vas a amar a otra persona? Por eso el remedio para todo es Dios. Tienes que ir a Jesús así como estás, porque, querido, tu verdadero valor se mide no por tu ropa, no por tu grado de instrucción, no por tu posición social,
no por tu belleza física. Tu verdadero valor se mide por lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Me dirás, pastor, eso es solo palabra, pero en la realidad cuando voy a buscar empleo, cuando voy a la calle a luchar por la vida, me valorizan o me desvalorizan por lo que en realidad soy, lo que parezco. Oh, querido, eso es porque tú estás atento a la opinión de las otras personas con relación a ti. A ti no tiene que importar eso. Tú arregla tu vida con Dios, vive en paz con Dios, y cuando el Señor Jesucristo coloca paz en tu corazón, tú vas a ver cómo la opinión de los otros no te va a importar más. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Ama a los demás como a ti mismo. En otras palabras, ¿cómo se vive la teoría? Mateo 22, 37 al 40, registra el mismo incidente que acabamos de leer en Lucas, pero lo registra de otra manera. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hay muchas personas que toman este texto para decir que los 10 mandamientos ya no existen hoy, para argumentar que el Señor Jesucristo resumió los 10 mandamientos en solamente 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces ellos dicen, el sábado ya no importa, los otros mandamientos ya no tienen vigencia, porque hoy día solo tenemos 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Pero en realidad, queridos, si tú tomas los 10 principios de la ley de Dios, verás que los 4 primeros mandamientos hablan del amor a Dios y los 6 últimos mandamientos hablan del amor al prójimo. O sea, el hecho de que los 10 mandamientos en realidad tienen 2 fundamentos, el amor a Dios y el amor al prójimo, no es nada nuevo. Y cuando Jesús dijo esto, no quiso en ningún momento dar a entender que ya los 10 mandamientos no existían. Lo que él quería decir y enfatizar a la gente que estaba escuchándolo es que el hecho de amar a Dios nos lleva de manera natural a amar al prójimo. Pero si tú dices que amas a Dios y no tienes la capacidad de amar al prójimo, estás mal. Y querido, cuando yo digo amar al prójimo, no te digo solamente extenderle la mano, ayudarlo en sus necesidades, que todo eso es parte del amar al prójimo y vamos a ver con mayor detalle la próxima semana. Estoy diciendo de relacionarte bien con tu prójimo. Pero ahora yo te digo una cosa, si a veces tú no puedes relacionarte bien con la esposa y con el esposo, si no puedes relacionarte bien con tu hermano carnal, con tu familia, no puedes relacionarte bien con tu padre, con tu hijo, ¿cómo es que te vas a relacionar con otras personas que no conoces? Y si no tienes la capacidad de relacionarte, de estar bien, de estar en paz con tu hermano, con tu hermana, con tu primo, con tu tío, con tu papá, con tu mamá, ¿cómo es que tú puedes siquiera pensar que amas a Dios? Tal vez tú crees que lo amas, tal vez tú digas que lo amas, tal vez tú hasta al hablar de tu amor por Dios te emociones y llores, pero la realidad es diferente. Por eso dije que el propósito de esta lección era mostrarnos y enseñarnos, entre otras cosas, que el amor al prójimo generalmente es proporcional a nuestro amor hacia Dios. Y si nosotros no tenemos la capacidad de relacionarnos bien con el prójimo, es porque estamos partidos por dentro, estamos heridos por dentro.
Y eso es porque no amamos a Dios, porque si no, el amor de Dios nos curaría las heridas y estaríamos en condiciones de ser hombres y mujeres felices y relacionarnos bien con las otras personas. Llegamos ahora al fin de este estudio hablando de la historia del buen samaritano. En realidad, esta parábola del buen samaritano responde la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Voy a leer Lucas 10, solamente 29 y 30. Tú puedes leer toda la parábola, es bastante larga, pero vas a entender mejor lo que quiero decir. Leo los versículos 29 y 30, dice así: Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. En realidad, en esta parábola el Señor Jesucristo quiso decirle al doctor de la ley que su prójimo era todo aquel que precisaba o que necesitaba de él. Hay algunas cosas para pensar, mira. Aquel hombre caído, aquel hombre herido, estaba inconsciente. Por lo tanto, quien quisiera ayudarlo no podría oírlo hablar, estaba inconsciente. Y al no oírlo hablar, no podría saber si venía del norte o del sur, del este o del oeste, porque todos los seres humanos cultivamos un sotaque cuando hablamos, un dejo cuando hablamos, un acento de acuerdo a la región donde nacimos. El colombiano habla con una cantadita muy interesante y muy bonita que a mí me gusta. El argentino habla de otra manera. El peruano habla como si siempre estuviera pidiendo favor. El chileno habla un poco más rápido. Cada uno habla el español de diferente manera, con su acento. Entonces, si esta víctima estuviera consciente, hablaría. Y entonces ya el que le iba a brindar ayuda descubrir, no, este es del sur, yo soy del norte, no lo ayudo. Pero lo que Jesús quiso decir es: tu prójimo no necesita tener nacionalidad, ni nombre, ni clase social, no necesitas saber de dónde viene. Tú tienes que ayudarlo simplemente porque esa persona necesita que le extiendas la mano. La víctima estaba desnuda. ¿Por qué? Para que el que lo iba a ayudar no percibiese si su ropa era fina o era cara o era de moda o si él era pobre o rico. ¿Te das cuenta? La gran lección que quiere enseñarnos Jesús es que prójimo es aquel que está próximo de nosotros, el que está cerca de ti, a quien le puedes ayudar, extender la mano, saludarlo, sonreírle. A veces una persona solo necesita de una sonrisa, de una palabra de ánimo, de valor. Oye, el otro día yo estuve en una tienda y una de las vendedoras parece que cometió un error y el jefe la reprendió bravo delante de los clientes ahí. Y ella se agachó, bajó la cabeza, pero no derramó una lágrima, no dijo nada, simplemente continuó haciendo lo que estaba haciendo. Pero yo me acerqué y le dije: mira, tú vales mucho, sigue adelante, tú vales más de lo que tú imaginas. Cuando ya estaba saliendo, volví, ella estaba llorando. O sea, la reprensión del jefe no la hizo llorar, pero una palabra de amor y de comprensión la hizo llorar. Nuestro prójimo es todo aquel que está a nuestro lado y precisa de una palabra de ánimo. Tú tienes el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Extiende la mano, cumple la misión. Donde tú vives, las personas deben ser más felices. Un abrazo, que Dios te bendiga ricamente.